Hola, ¿cómo están amigos, amigas, enemigos del Portal del Villegas? Bienvenidos a otro episodio de este modesto intento de entretenerlos con alguna cosa de las que habitualmente no salen, o sea, nunca, habitualmente, no salen nunca, o rara vez en los medios de comunicación. Y es un tema que ahora es un tema, no es una persona que me la han solicitado en distintas ocasiones, algunos de ustedes por mail. Y es además un tema que a mí me ha interesado siempre mucho y que ha sido importante para mi formación intelectual. Y es la historia de Roma. Pero antes de llegar a tratar el tema, les cuento de la historia de mi interés por la historia de Roma. Cuando yo estaba en el colegio, bueno, uno llega al colegio sin ninguna idea preconcebida de nada, cuando es un niño, no tiene vocaciones ni gustos, salvo casos muy especiales que salen después en las biografías de los grandes hombres, pero muchachos corrientes llegamos al colegio ahí a sobrevivir de algún modo. Y yo no tenía mucho interés, especialmente por ninguna en preparatoria, ni en humanidades, me parecían todos los ramos bastante lateros. Hay una revista que sacaba el colegio que se llama, yo estaba en el San Agustín, Toma y Lee se llama, y en algún curso hicieron una especie de entrevista en miniatura, una descripción de todos los muchachos de mi curso con una fotito, y en el caso mío la leyenda decía que mi frase favorita era "eso no me interesa" o algo así. Bueno, yo no me acuerdo, pero tendrá que haber sido así. No me interesaban porque las encontraban como transparentes, o sea, no tenían mucho interés. Me acuerdo cuando llegamos a cuarto, quinto año de humanidades, en esa época que debe ser ahora el cuarto medio, tercero, no sé. Antes de llegar en el curso anterior, empezaba a correr el mito propalado por los alumnos que estaban en el curso superior de que ahí ya nos íbamos a tocar con un ramo que dejaba la crema, que cortaba la cabeza, que era física. Todos asustados con física. Y a mí me pareció física como me había parecido matemática, todos esos otros ramos como quien mira un acuario, ¿no? Que está todo a la vista, es transparente, no tiene ni una gracia, porque está todo claro, no hay ninguna dificultad. Y me pasó que en física, yo sé que todos los años el primer premio, lo encontraba como, bueno, lo que es nomás, pues ahí están los axiomas, está todo claro, no hay ningún misterio. No hay ningún misterio, son ciencias transparentes. Y eso me producía un aburrimiento espantoso, lo mismo me pasaba con castellano, con todos los demás ramos, salvo historia. ¿Y por qué? Porque historia es exactamente lo opuesto del acuario. Es un mundo donde se trata de asuntos tan complicados como las acciones humanas, de las cuales no conocemos sino a lo más una fracción de los motivos de los actores, los documentos, los elementos, las fuentes de información de cualquier época son infinitamente más pequeñas de lo que haya ocurrido realmente. Es un mundo cenagoso, por así decirlo. Esto ya no es como mirar un acuario, es como mirar no sé si un pantano, pero una charca donde uno vislumbra algunas cosas, el fondo no se ve, está tapado con légamo, y en fin. Y me pareció mucho más interesante eso. Me pareció más interesante tratar de escudriñar esa cuestión. Y quizás también otra causa que me interesara la historia era que el profesor que teníamos era el cura Valcárcel, que le decíamos Chimpilo, no tengo idea por qué. Un hombre muy agradable, muy curioso, un tipo así grandote, un poquitito arrogantón, si ustedes quieren, pero era así entretenida sus clases de historia. Y estaba este elemento del misterio. ¿Qué es lo que realmente pensó Bernardo O'Higgins cuando dijo "aquí está mi pecho"? Todo eso me parecía mucho más interesante que ver en el pizarrón la fórmula del binomio al cuadrado o calcular el tipo de problema que nos ponían en física, cosas como esas. Después llegó mi año en la universidad, me olvidé de la historia, me olvidé de todas esas cosas, me olvidé incluso de que a mí me gustaba escribir y que escribía bastante. Todo lo abandoné por estudiar sociología. Cuando la sociología la abandoné, o más bien dicho, la sociología me abandonó a mí, y pasaron cosas en mi vida, y me tuve que dedicar a trabajar y todo lo demás, reapareció mi interés por escribir y reapareció mi interés por la historia. Hubo 2 años que fueron muy importantes para mí en esto. Perdone que les cuente toda esta historia, pero ya van a ver por qué. Que fue el 74 y 75, por supuesto no tenía trabajo, yo era un personaje que podía ser sospechoso por varios motivos. Uno, porque
cuando presenté una memoria, que ya les voy a explicar en qué consistía y por qué trató de eso, me la rechazaron por neomarxista. La Escuela de Sociología era sospechosa, de ahí habían surgido varios personajes conocidos del MIR. Entonces, no había pega, no había nada. ¿Qué hacía yo en la casa con mi mamá, con mi abuela, con la perra? Entonces todas las tardes de la semana me iba caminando. No había plata para el micro. Me iba caminando a la Biblioteca Nacional, me instalaba ahí toda la tarde a leer y volvía cuando la cerraban. Y eso día tras día. Y yo no recuerdo por qué en algún momento me interesó leer una historia de Roma. Y ahí me picó, me quedé contaminado para siempre. Empecé a leer no solo historias escritas por historiadores del presente o del siglo pasado o antepasado, sino que leer los historiadores de la época, o sea, los historiadores que escribieron más o menos mientras existía el imperio todavía romano, y escribían sobre sucesos que para ellos eran antiguos, ya también, pero obviamente menos antiguos que para nosotros. Ahí me leía a Suetonio, a Tácito, a toda esa gente, y a otros más, a Plutarco, que no era romano, era griego, pero escribió sus famosas vidas paralelas, donde aparecen en paralelo vidas de grandes personajes griegos y grandes personajes romanos. Por ejemplo, Alejandro Magno comparado con Julio César, qué sé yo. Y en algún momento agarré The Decline and Fall, la decadencia y caída del Imperio Romano, ese maravilloso libro de Edward Gibbon. Bueno, ahí ya quedé absolutamente contaminado con el bicho de la historia romana. Y mis lecturas concentradas en eso, porque tenía entonces, en los años 70, cuando era cabro, 20 y tantos años, y sigo teniendo ahora la costumbre de concentrarme en un tema y dar con eso y machacar hasta que me saturo. Y entonces me puse a hacer eso con Roma, y en algún momento me di cuenta que ahí estaba todo. En algún momento me di cuenta que yo, al estudiar historia romana, me estaba dando cuenta de cómo funcionan las sociedades en general, porque la historia romana tiene la siguiente peculiaridad. Bueno, como otra historia, pero en este caso es una historia además muy grande, muy espectacular, que tenemos el ciclo histórico completo, desde el origen de Roma, como una ciudad más pequeña, un villorrio de mala muerte probablemente, en la zona del Latium, en Italia, junto a ciudades que eran mucho más desarrolladas y poderosas, como las ciudades etruscas que estaban al norte de Roma, otras ciudades en el Latium, otras ciudades más al sur de Italia, otros pueblos. Estoy hablando más o menos, 8 o 9 siglos antes de Cristo. Tenemos historia, por supuesto confusa, incompleta, pero tenemos alguna historia. Desde ese origen, todo el arco histórico hasta el final. Y estamos hablando de un arco histórico que dura, pongámosle, por poner una fecha arbitraria, desde el año, 700 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Vayan sumando. 1176 años. Más de un milenio de historia. Un enorme arco lleno de peripecias, pero al mismo tiempo lleno de regularidades. Cuando uno lee y estudia sobre una cosa, es inevitable que, salvo que uno sea completamente rechazado, vaya detectando ciertas regularidades, ciertas periodicidades, ciertas leyes incluso. Yo me percibí que los tipos humanos, la clase de personas de las que se destacan, por supuesto, la gente del común es más o menos igual en cualquier época histórica y en cualquier parte, pero aquellos que hacen historia, aquellos que aparecen en los libros de historia, aquellos que fueron líderes políticos, religiosos, culturales, que hicieron algo, que aparecieron aunque sea un minuto a hacer así en el escenario de historia, el tipo de estos personajes varía según las etapas de una sociedad. Me di cuenta, por ejemplo, que era muy distinto el tipo de hombres que nacían y que crecían y que actuaban en los principios de la República Romana, siglo VII, VI antes de Cristo, completamente entregados al bien de la colectividad, midiéndose a sí mismos por su capacidad para sacrificarse incluso su vida por la comunidad.
personajes, estas son las épocas heroicas de toda sociedad, aparentemente, donde hay un intento, como siempre, de destacar, de ser el héroe, pero en función de la opinión y de las necesidades del colectivo. Absolutamente imposible de comprender los seres humanos en esas etapas si uno no los pone en una estrecha relación con el colectivo. Y después uno se da cuenta cómo en etapas posteriores aparece una clase completamente distinta de hombres. Tipos calculadores, fríos, racionales, tipos como Julio César, tipos donde todavía el colectivo es un referente, de ahí es donde emerge el aplauso, la gloria, el reconocimiento. Pero ya es un reconocimiento para ellos. Ya no se trata de sacrificarse por la colectividad, sino que es la colectividad la que en cierto sentido tiene que sacrificarse por ellos. Estoy exagerando. Es un tipo completamente distinto donde los elementos emocionales no desaparecen, pero pasan a un plano, si no secundario, al menos se convierten en socios de la razón personal, del interés personal. Aparecen los individuos, que se destacan como individuos y no como emanaciones del colectivo. Y después me di cuenta que en una etapa posterior aparecía otro tipo de hombre. Cuando la sociedad romana ya no era libre, cuando era un imperio, donde había un déspota que lo tenía todo, entonces aparece otro tipo de seres humanos, el tipo que ya no tiene ambiciones de expandirse políticamente porque no puede, que vive su referente ya no es la colectividad o sus propios intereses, sino la buena voluntad del déspota, del cual depende todo, depende su vida y su muerte. Aparecen los aduladores, los sycophants, como dicen los gringos, los aduladores. Aparecen los cobardes, aparecen los delatores, siguiendo la onda. Un poco conocemos eso en Chile por otros motivos, el referente es otro ahora, pero más o menos eso. Ya no hay un impulso de destacarse como individuo, sino que más bien de esconderse. Destacarse significa que puede uno llamar la atención del déspota, y el déspota en una de esas puede considerar que uno es un peligro. Bueno, hubo en Roma, en algunos momentos durante el imperio, personajes destacados de la clase senatorial que perdieron la vida porque se hicieron sospechosos, a veces sin haber participado en ninguna intriga, simplemente porque se destacaban, simplemente porque eran reconocidos por la muchedumbre en las calles de Roma, simplemente porque se hablaba de ellos. Y eso podía ser un peligro y, bueno, se acababa, se les ejecutaba. Hay historias que aparecen en Tácito precisamente sobre eso. Y así uno va viendo a lo largo de la historia cómo cambia la antropología humana. Y uno va viendo por qué en algún momento llega a haber un déspota, por qué llega a desmoronarse una república, o sea, un gobierno que no era democrático, ni mucho menos. Era el gobierno de una oligarquía política y económica. Pero dentro de todo había algún grado de democracia porque habían elecciones, por muy manejadas que estuvieran, había un decir público que tenía algún efecto. ¿Por qué eso se derrumba? En fin, todas esas cosas se me fueron haciendo extensibles de tanto leer y leer sobre esto. Y como resultado de eso, me acuerdo un día en la biblioteca, entre paréntesis, yo no sé cómo funciona ahora la Biblioteca Nacional. Hace décadas que no he puesto un pie. Ya no necesito ir a pedir libros prestados para leerlos ahí porque los compro en Amazon o los compro en algún otro lado. Ahora antes no tenía un peso, ahora tengo por lo menos, o tenía para comprar libros en Amazon. Pero me acuerdo que era así, uno llegaba a la Biblioteca Nacional, había un enorme hall, y debe estar ahí igual, un gran hall de estilo neoclásico, con grandes claraboyas, ventanales, entraba mucha luz, mesas y asientos de palo muy duros, no muy cómodos que digamos, filas y filas y filas. Y al final de esta especie de, como si fuera la nave central de una iglesia, había un mostrador muy alto, así como de un profesor, pero más alto, donde había me acuerdo una señorita, me acuerdo muy bien de ella, su cara, ya de estar viejita como yo, y otros caballeros que recibían las papeletas que uno entregaba. Uno antes de llegar ahí al mostrador revisaba unos archivadores, que estaban en unas gavetas metálicas, y estaban todos los libros clasificados con tarjetones. Entonces uno buscaba lo que quería, anotaba la clave de orden, el número, las letras, etcétera, y entregaba esa papeleta. Y ahí uno se quedaba
parado ahí mismo o sentado cerca esperando que los funcionarios de la biblioteca fueran con la papeleta de uno a buscar ese libro en algún recóndito sector, en algún, que es enorme la biblioteca por dentro, ustedes no se imaginan, son pisos y pisos con estantes, hasta que llegaba él o los libros que uno había pedido. Y en alguna de esas ocasiones, esperando mis libros, tuve una revelación, como un relámpago, que me acuerdo muy bien incluso cómo era el día, qué día era, más o menos la hora, eran como a las 4 de la tarde, estaba recién pidiendo los libros, quizás más temprano, y tuve una revelación en que vi completito, así como si uno estuviera mirando en el pizarrón, una fórmula matemática que está entera y transparente en su significado. No hay que ni siquiera recorrerla por partes, sino que está entera frente a uno y uno sabe por completo en qué consiste el asunto. Por ejemplo, la fórmula del binomio al cuadrado, que estuviera ahí, cuadrado al primer término más la suma al doble del primero por el segundo, todas esas cosas, todo así, Y fue esa revelación de cómo funcionaba. Miren ustedes la arrogancia, si ustedes quieren, o la locura de un nene de 20 y tantos años, 22, 23 años. Tuve una revelación acerca de cómo funcionaban las sociedades, cómo partían, cómo se desarrollaban y por qué se desplomaban. Y escribí sobre eso, en alguna parte debo tener esa especie de tratado sobre la vida. Para más remate, para practicar mis idiomas, porque ya estaba aprendiendo idiomas en esa época, la escribí y la pensé en cierto sentido en inglés, para matar 2 pájaros de un tiro. Un inglés espantoso debe ser, no me he atrevido a mirarla de nuevo. Entonces, bueno, yo me quedé con eso, para mí fue importante. Y con los años, cuando empecé a trabajar en otras cosas, en las comunicaciones, los diarios, las revistas, todas esas cuestiones, y volví a mis lecturas de historia y volví a Roma. Y hasta el día de hoy, ese relámpago que tuve de intuición, llamémoslo así, probablemente equivocado, pero mi relámpago después de todo, que tuve ese día en la biblioteca, lo considero válido. Creo que no me equivoqué. O sea, puede que esté total y completamente, pero mi sensación, mi percepción es de que esa visión es la que corresponde. Después de eso he leído infinidad de libros más, no solo sobre la historia, sino que de teóricos sobre, por ejemplo, La vieja pregunta, que es un clásico de la bibliografía sobre Roma, es La vieja pregunta, pero después les voy a decir cuál es la vieja pregunta, antes les voy a recordar una cosa. Los días sábados, este segmento que yo con una fanfarronería intolerable llamado Sábados Culturales, es auspiciado por mis amigas enólogas del Club Explorer. No es Explorer, eso es una camioneta. Explora, que ustedes están viendo los datos a mi izquierda. ¿En qué consiste esto? Usted se suscribe, se hace miembro del club, se convierte en un militante de este club por una UF mensual y todos los meses recibe 2 bolsitas como esta con sendas botellas de exquisitos vinos seleccionados por, esto ya lo he mostrado, pero da lo mismo, el vedette, seleccionados por estas enólogas, son vinos de excepción. Eso se los puedo dar firmado porque confieso, padre, que he abierto algunas de estas botellas. Y no las he abierto solamente para mirar por así para adentro, sino que para tomármelas. Son vinos exquisitos y son vinos distintos. Esa es la otra gracia. Todos tenemos nuestro vino cabecera, como les he dicho muchas veces, pero de vez en cuando probar un vino diferente es rico. Bueno, por supuesto si es un vino de calidad, no un 3 tiritones. Y estos son vinos de gran calidad. Entonces, una vez al mes, a cambio de esa UF, usted recibe 2 botellas de estos vinos y el próximo mes otras 2 botellas y así sucesivamente. Y uno nunca sabe, ahí está el elemento sorpresa que es entretenido también, nunca sabe qué vinos van a ser, un Carmener, un Cabernet Sauvignon, un Syrah, un vino blanco, un tinto. La sorpresa, una sorpresa muy grata. Usted puede hacer un regalo a propósito, ¿eh? Hay una gift card que usted le cuesta la misma UF y con esa gift card usted se la regala a alguien, le pasa la tarjetita y con esa tarjetita esa persona va a poder
por un mes, por 2 meses, lo que usted quiera suscribirlo, va a recibir las 2 botellitas. Todas las botellas que vienen, las que recibe un mes, son distintas una de la otra, y el próximo mes son distintas de las que recibió el mes anterior, y así sucesivamente. Esta yo creo que la he mostrado tanto que ustedes me van a permitir que la abra este fin de semana. Sí, sí, gracias. La bibliografía sobre Roma es inmensa. Yo creo que por sí sola podría llenar la Biblioteca Nacional completa. Se están escribiendo libros sobre eso, digamos en Occidente, bueno, y se están produciendo en cantidades desde la invención de la imprenta, desde finales del siglo XV. Y cada vez se han escrito más. Y se siguen escribiendo. Ustedes dirán, pero ¿cómo si ya está todo dicho? No, no está todo dicho. Y sobre las mismas cosas hay distintas visiones. Esa es una de las cosas que también me gustó de la historia, que no es meramente la fórmula de la aceleración por tiempo al cuadrado partido del 2, siempre va a ser lo mismo en física, pero en historia ustedes tienen un historiador y tienen una historia distinta. Cada historia es no la historia, sino una historia. Hay muchísimos libros. Yo tengo un montón. Tengo más de unos 2 estantes repletos de libros de autores de la época o de periodos un poco posteriores, de distintos periodos del Imperio Romano o de la época de la República, que empieza a escribirse la primera historia de Roma. Un tremendo libraco que ha servido de fuente, a pesar de todas sus faltas a muchos historiadores. Son miles y miles de libros. Yo les voy a mostrar aquí algunos para los que he seleccionado, que me parecen más generales, como para alguien que se pudiera interesar en estudiar esta historia, por la razón que les dije, porque es el arco histórico completo, y cuando uno ha estudiado ese arco, es como, por así decirlo, ya todo lo demás, todos los fenómenos históricos adicionales que uno puede estudiar o conocer en directo, uno como que ya los conoce, como que están en alguna fase de este proceso, con otras vestimentas, con otras tecnologías, con otras encarnaciones, pero la misma cosa. Es como ver, no sé si ustedes se han dado cuenta que han habido, obviamente, infinitas versiones de la ópera Carmen, por ejemplo. A mí me gusta mucho esa ópera de Bizet, y en YouTube ustedes pueden ver distintas versiones, y ustedes se van a dar cuenta de eso. Las versiones pueden ser extremadamente diferentes. En algunos casos la acción transcurre en los tiempos modernos y aparecen autos y unos gitanos, digamos, con la navaja en la oreja, pero vestidos con blue jeans. Y en otras pueden aparecer vestidos como lo representó el libretista Próspero Mérimée de esa ópera, situada a principios del siglo XIX en Sevilla. Pero es la misma ópera. Son las mismas canciones, son los mismos textos. No hay muchas variantes en eso. Hay variantes en el ropaje, en la puesta en escena. Cada persona que pone en escena la ópera, esta o cualquier otra, trata de hacer algo original y distinto. A veces son unos verdaderos bodrios, otras veces no. Pero por supuesto la historia es la misma, ¿sabe? Todos sabemos que Carmen, al final, el José, picado y celoso, le va a meter un navajazo en la espalda. Todos sabemos eso. Hay un hilo conductor, por supuesto, que es el mismo. Y lo mismo pasa con la historia de las sociedades. Cuando uno ha estudiado completamente la historia de una de estas sociedades, y en el caso de Roma tiene esta cosa tan especial de haber transcurrido un ciclo que va desde la villorre más miserable a un imperio mundial, y a lo largo de más de 1000 años. Obviamente que ahí uno capta con mayor o menor transparencia, con mayor o menor claridad, las leyes de desarrollo de los sistemas sociales, llamémoslo así. Tema que ha sido objeto de infinitos estudios. Y el tema que les decía que es recurrente, antes de hablarles del Club Explora, es lo de la decadencia. ¿Por qué se vino abajo? ¿Saben ustedes cuántas teorías acerca de la caída de Roma hay? De otros tantos autores que han escrito libros sobre eso. Adivinen. En el último conteo había más de 500 teorías. Hay teorías, algunas que pueden parecer hasta ridículas. Alguna teoría es de que la gente se empezó a poner medio idiota y empezar a hacer tontera porque se fueron envenenando poco a poco con plomo, porque las cañerías eran de plomo en Roma.
¿Mm? En las casas de la aristocracia, de la clase senatorial, o sea, de la clase dirigente, tenían conexiones a los acueductos y todo, y las cañerían de plomo. Y el plomo, ustedes saben que es un veneno que va destruyendo el sistema nervioso central, por eso ya no hay vecinas con plomo. Teorías climáticas. Yo no hace mucho me mamé una teoría acerca de cómo están asociadas las fases de prosperidad y desarrollo de Roma con periodos de irradiación solar y otras condiciones climáticas muy favorables para la agricultura y viceversa. Los periodos malos con periodos de heladas, de pequeñas edades del hielo en miniatura y cosas como esas. Hay teorías que son más sistémicas, más sociológicas, donde se trata de ver el sistema en su conjunto. Causas económicas, para que le digo la cantidad de explicaciones económicas que hay. Algunas son famosas, de que la esclavitud que se instauró liquidó la clase campesina, que era la base de sustentación de Roma, porque de ahí emergían los soldados, los buenos soldados romanos, y esos soldados romanos desaparecieron cuando desapareció la clase de la cual venía esa gente, porque los pequeños campesinos fueron arruinados por las grandes explotaciones trabajadas por esclavos. Esa es una teoría, hace rato que ya quedó desechada porque es demasiado simplista. Ya ven, más de 500 teorías. Hay algunas bastante, por supuesto uno puede decir, hay algunas que son la teoría verdadera. Hay un montón que uno siente o está convencido de que más o menos ese es el cuento, que es un tema sistémico. Y no tiene que ver con causas aisladas, económicas por aquí, el plomo por acá, el sol por allá. Que tiene que ver con la naturaleza misma de la cosa. Así como el envejecimiento de una persona no tiene que ver necesariamente con que un día se resfrió, sino que parece ser, está vinculado el proceso de envejecimiento con la naturaleza misma de cualquier sistema orgánico, de la manera como funciona, cómo genera sus propias toxinas, cómo se agota su capacidad de reproducción celular, o se va produciendo distorsiones en la reproducción celular. En algunos casos se transforma en un cáncer, pero es sistémico. Y leer esas teorías, algunas son para la risa, pero otras son interesantes, porque una teoría que se acerque, que nos dé la sensación que nos está dando una visión real de cómo una tremenda estructura social como el imperio se desploma, nos puede ayudar y nos ayuda a entender también el mundo presente. Y de hecho, cuando uno, mirando la historia del presente, tiene alguna capacidad de acertar en cosas que van a ocurrir, o tiene una capacidad para explicar cosas que ocurrieron en forma más o menos plausible y convincente, es por esta iluminación histórica. La historia, estimado amigo, nos ofrece un libreto de más o menos cómo transcurren con variantes los acontecimientos humanos. Y el mejor libreto que yo conozco es la historia de Roma, por lo completo, por lo larga, por todas las razones que les he dado. Y por eso, quizá incluso a un nivel folclórico, si ustedes quieren, de entertainment, Roma ha sido siempre un objeto de mucho interés. Piensen ustedes en todas las películas que se filmaron, por lo menos, sobre todo en los años 50. Esas películas que llamábamos los cabros chicos de esa época, películas de los romanos, aunque en realidad no fueran romanos, sino que fueran griegos o fueran persas, pero todas esas películas de la antigüedad eran películas de los romanos. Era la manera de catalogar ese cine. ¿Cuántas películas no vimos? ¿Cuántas películas absurdas no vimos? Yo me acuerdo, vi millones, y siempre me llamaba la atención el hecho, en esa época, digamos, donde el cine de Hollywood era aún más pelotudo que el de ahora, aún más tonto, aún más hecho fríamente para entregárselo a un público de edad mental de 12 años más o menos. Esto no lo digo yo, lo dijo un productor de Hollywood una vez. Nosotros producimos películas pensando en una edad mental de 12 años. Entonces decía yo, pero ¿cómo es esto que en Roma estas minas andan con unos peinados hollywoodenses y los interiores están iluminados a giorno, como dicen los italianos, a giorno, una luz, pero obviamente de estos tremendos focos que usan los estudios? ¿Qué es esto? Y me daba risa también, y me daba molestia, porque ya estaba leyendo un poco sobre eso, ver esas batallas donde en el primer plano habían dos tipos, qué sé yo, más o menos haciendo un remedio de lucha con arma blanca, pero cuando yo me ponía a mirar de hinchapelotas que soy, ¿qué pasaba con los extras en acción? Porque esas películas siempre anunciaban miles de extras en acción. Y los extras en acción estaban haciendo así en el aire con una espada de cartulina. Esa era la gran pelea, haciendo así.
Y me parecía que poco creíble, digamos. Millones de películas donde estos romanos aparecen como personajes de hoy en día, solo que están vestidos con túnicas y estolas en vez de blue jeans y corbata. O sea, con unas posturas muy de hombre moderno, que no tienen nada que ver cómo se comportaban en esa época, y de la cual uno tiene mayor conocimiento ahora por haber leído todo lo que ha leído. Y ahora les voy a mostrar, estimados amigos, de todos los libros que tengo, para quien de repente le picó el bichito, se lo he logrado transmitir así vía YouTube, el interés por historia. 3 libros, 2 de ellos son Historia General de Roma, una totalmente completa, otra hasta el fin de la República, y otro que ya les voy a mostrar. La historia más completa que yo conozco, que yo tengo, pueden haber otras, incluso mejores, no lo sé. Todos los días aparecen en Amazon nuevos libros de historia de Roma. Yo no puedo saber si habrá alguno mejor, pero este es uno de los más reputados. Este es de los años 60, pero va lo mismo. No es mucho lo que ha cambiado. Es una historia de Roma, escrito por estos 2 caballeros, el señor Carey y el señor Schuller. Aquí la dejé llena de notas y llena de polvo, porque esto lo leí hace tiempo. Aquí está la historia completa. Empieza con el villorrio. Empieza con el ambiente geográfico de la historia romana. Ahí está la península. Y termina cuando cae el telón, pues. Este es un excelente libro para tener una idea general. Este lo leí unos 10 años atrás, o 15, y probablemente, pero ya no tengo tiempo, ya no tengo años, no tengo tiempo de vida para releer porque tiene ilustraciones de territorio, la caída de la República, parte 4, las guerras de Lúculus, Pompeyo y Craso, esto al final de la República, la caída de la República, la consolidación del Imperio Romano, en fin, súper interesante. Mucho antes de eso, le pedí prestado a un tío mío que murió y nunca le pude devolver el libro, porque tendría que ir al cementerio, para eso no tiene mucho sentido. Este es un clásico, de la historiografía romana. La historia de Roma del historiador alemán Theodor Mommsen. Este hombre nos ofrece un cuadro también completísimo, pero hasta la monarquía militar, como él la llamó. El resto no le interesó. Tiene otro libro muy gordo por ahí, pero para qué se lo voy a mostrar, sobre un análisis de las provincias del imperio, cómo funcionaban, cuál era su economía, cómo era su mecánica, cómo se relacionaban con el poder central, pero eso ya no es historia general. Estos libros además están muy bien escritos. Este de Mommsen tiene un grado de detalle además. Estos tipos, yo tengo una admiración muy profunda por Mommsen y estos historiadores que son capaces de procesar tal infinita cantidad de información. Yo no uso sombrero, pero si lo usara me lo sacaría para saludar a estos genios de la historia, que no solo manejan una cantidad de datos 1.000.000 de veces más grande de la que pueda manejar un aficionado como yo, sino que además los procesan con un cuadro completo. Lo encuentro impresionante. Y luego tenemos el famoso tema de la caída, el viejo tema de la decadencia de Roma. ¿Saben ustedes que hubo una película? Un bodrio hollywoodense, por supuesto. Una de esas películas superproducción que duraban como 3 horas y donde participaban todos los actores de Hollywood. Al que no lo invitaban a participar, aunque fuera para aparecer en un cameo de medio minuto, se sentía, oye, no me toman en cuenta entonces. Alguien me contó alguna vez que yo le pregunté por curiosidad, ¿qué hacen? ¿Cómo le pagan a un artista, a un actor famoso, al cual lo llaman a una de estas superproducciones para un papelito de 1 minuto? No le van a estar pagando $1.000.000. Entonces me decía, le hacen un regalo lindo. Por ejemplo, a la salida de la filmación lo está esperando un Cadillac. Bueno, no tenía idea, a lo mejor ni siquiera es cierto. Bueno, este es el libro mejor de los modernos que conozco, donde se examina este asunto desde varios ángulos, y que es Cómo cayó Roma, de Adrian Goldsworthy, que es uno de los grandes especialistas e historiadores de la antigüedad de Roma. Aquí dice incluso,
Les leo algunas referencias. El Wall Street Journal dice una excelente... no. Están hablando aquí de otro libro. Ya metí las patas. Otro libro de Goldsworthy que es César. Dedicó un libro entero a Caesar. Caesar, como dicen los gringos. Bueno, este libro es realmente muy interesante. Y parte diciendo precisamente Goldsworthy lo siguiente. Dice, si hoy en día la gente sabe alguna cosa de Roma, del Imperio Romano, es que cayó. Esto es, sin duda alguna, el hecho más conocido de la antigua Roma. Tal como Julio César es el más famoso de los romanos. La caída de Roma es memorable porque el imperio duró tanto, más de 500 años como imperio. Después de la muerte de César, más de 500 años en Italia y las provincias occidentales, y más de 3 veces eso en el este, en la forma del imperio de Constantinopla, donde los emperadores gobernaron desde Constantinopla hasta el siglo XV. Ustedes saben, Constantinopla cae en manos de los turcos, hecho que no les perdono a los turcos, en el año 1453. Creo que en algún audio, en alguna parte, les he contado acerca de novelas que existen y libros que existen sobre ese último año, que fue el último año del Imperio Romano, se podría decir, y cómo se defendió esa ciudad, y cómo el último emperador romano, Constantino XI, murió en batalla, defendiendo su ciudad. La muerte adecuada para el último emperador de Roma, creo yo. Imagínense que hubiera muerto, sí, que se hubiera rendido, que le hubieran incluso dado una peguita, un pituto, para que siguiera comiendo y respirando unos años más. No. Él, la última vez que lo vieron con vida a Constantino XI, rodeado de su círculo de hierro, como diría ahora, de sus cortesanos más cercanos, entre los cuales había el único caballero de Europa que fue a pelear por el imperio, un caballero de España. De España tenían que ser, porque ahí el honor y esas cosas son muy importantes. Bueno, ese señor peleó y murió con Constantino, porque lo último que se vio de él es Constantino rodeado de este grupo, 10, 20 cortesanos y quizás algunos oficiales, soldados, avanzando hacia los turcos que entraban ya por todos lados en la ciudad, y ahí desapareció en medio del tumulto, ni siquiera se encontró su cuerpo. Entonces, este libro es sumamente entretenido, no lo sé, pero voy a ver si lo encuentro. No lo voy a encontrar. Si está en castellano. ¿Ven ustedes que es importante estudiar inglés? Para los que no, uno se pierde todas estas cosas, pues uno no sabe. Porque uno depende de que las editoriales se animen a traducir un libro, y los libros los traducen mal, primero. Segundo, los traducen muchos años después que el libro ya incluso puede estar obsoleto. Y uno tiene que estar esperando que llegue el libro. Si es que lo llega, porque están pensando las editoriales en si hay un mercado, ¿cuánta gente podría estar interesado en Chile, por ejemplo, en leer esto? Bueno, entre académicos, estudiantes, público en general, a ver, siendo bien optimista, 100 personas. No sé si será mucho negocio traer 100 libros. Bueno, en fin. Este es un libro que lo recomiendo mucho. Este señor, como Goldsworthy, escribe muy bien, además. Y examina, como les digo, el final sobre la caída de Roma. Miren ustedes, se llama Una respuesta sencilla. A Simple Answer. ¿Y cuál es la Simple Answer? Lean el libro. Y eso sería todo, estimados amigos. Espero haberlos entretenido. No tengo otra ambición ni propósito. Y si se animan a adquirir, yo no sé, este puede que esté en alguna, no creo. La historia de Roma de Mommsen es un libro que vale la pena, realmente vale la pena. Este otro, bueno, está en inglés, no sé si estará. Pero miren, vayan a una librería, busquen libros de historia de Roma, y busquen uno que sea gordo, porque las cosas chiquititas son muy amputadas. Y cualquier libro seguramente tiene suficiente calidad
para darle una hora de interés. ¿Por qué? Porque cualquier autor a esta altura está apoyado sobre los hombros de tantos gigantes que han escrito sobre esto, que es difícil ya, digamos, meter las patas muy a fondo. Hasta yo ya a esta altura podría escribir un libro de historia de Roma y no me equivocaría tanto, apoyándome en todo esto. Así es que si no encuentran a Mommsen, si no encuentran esta historia del señor Carey y Schuller, si no encuentran a ninguna de estas personas, busquen una historia de Roma completa que parte con la ciudad miserable en el siglo VIII a.C. y termina con la caída del Imperio de Occidente, por lo menos, y alguno a ver si llega hasta la caída del Imperio también de Oriente, la parte de Oriente del Imperio. Y léanlo, no se van a arrepentir. Van a aprender no solo de historia de Roma, van, como les digo, a imbuirse del libreto de la historia humana. Eso es. Y ya pues, vayan a la librería hoy día mismo, vayan a los malls donde hay varias cadenas de librería, está la Feria del Libro, está la, qué sé yo, cuál es la otra que hay ahí. Bueno, hay varias librerías y busquen alguna historia de Roma buena. Se van a entretener mucho, van a aprender mucho, van a sentir que su mente crece para entender incluso las cosas que ocurren en nuestro país en el día a día. Y eso sería todo. Espero que tengan el resto del fin de semana un muy buen fin de semana. Nos vemos el lunes.